Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones. Recordemos que estamos viendo las doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estudiar hoy algunas otras características acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la enseñanza anterior vimos que a Cristo se le atribuían oficios divinos y explicamos un poco acerca de 5 puntos específicos y vimos que Él es el creador, vimos que Él es el sustentador de todas las cosas. Estudiamos un poco también que Él tiene el derecho a perdonar pecados. Vimos que a Jesús se le atribuye la resurrección de los cuerpos. Y vimos también que Él ha de ser el juez de todos los hombres. Explicamos un poco acerca de cada uno de estos puntos. Y hoy vamos a ver que a nuestro Señor Jesucristo, Él posee también atributos divinos. Vamos a ver por lo menos 2 de estos atributos y vamos a dejar en continuación parte de esta enseñanza, porque es muy extensa, es muy amplia. Y de una vez les comento que indistintamente cuando hablamos de Dios Padre, en cuanto a sus atributos, en cuanto a las características de Jesús como Dios, indistintamente nos estaremos dirigiendo tanto al Padre como al Hijo, porque tanto el Padre como el Hijo son Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y luego vamos a entrar en materia. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, y porque nos muestras, Señor, cada día cosas nuevas al abrir tu palabra. Nos muestra, Señor, tesoros maravillosos, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Solamente basta con abrir tu palabra, con escudriñarla, con poner atención, Señor, a lo que tú quieres decirnos. Y tú nos muestras, Señor, cosas preciosas, maravillosas, Señor. Hoy estudiaremos tus atributos, Jesús, que son los mismos atributos de Jehová, de Dios Padre. Y trataremos de aclarar y de escudriñar estas preciosas doctrinas que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. ¿Para qué? Para llevarlas a nuestros hijos, para que ellos puedan entender y puedan estar afianzados en tu palabra, en una sana doctrina, en una buena doctrina, fundamentada en el cimiento que es Jesús, que eres tu Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos de antemano, Señor, porque sabemos que ha de ser de mucha edificación. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien. Jesús posee atributos divinos, los mismos atributos de Dios. Bien. Iniciamos. Es difícil distinguir claramente entre los atributos y la naturaleza de Dios. Algunos estudiosos sostienen que no debería ser o no debería de existir tal división y que las cualidades de Dios que nosotros llamamos atributos son verdaderamente parte de su misma esencia y de su misma naturaleza. Sea esto correcto o no, el propósito que nosotros en este estudio tenemos al hablar de los atributos de Dios es el aprovecharnos de su conveniencia en el estudio de la doctrina acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente se dividen los atributos de Dios en 2 clases: atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales son omnisciencia, omnipotencia,
omnipresencia y eternidad. Son 4. Y los atributos morales son su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su bondad y amor. Ahora bien, vamos a iniciar con los 2 primeros atributos naturales de Dios, es decir, su omnisciencia y su omnipotencia. Son temas más o menos extensos, pero vamos a procurar sintetizarlos un poco para poder abarcar un poquito más acerca de la enseñanza. Muy bien, atributos naturales de Dios y por ende de nuestro Señor Jesucristo. Su omnisciencia. Dios es espíritu y como tal tiene conocimiento. Es espíritu perfecto y como tal tiene un conocimiento perfecto. La omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera absolutamente perfecta. Hay algunos pasajes bíblicos que nos presentan el hecho de la omnisciencia de Dios. En forma muy genérica, el libro de Job 11, 7 y 8, capítulo 11, versículos 11, 7 y 8, en pocas palabras, Dios le dice a Job: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Los amigos de Job creyeron que habían descubierto la razón de sus sufrimientos, porque en realidad no habían descubierto los sufrimientos, porque en realidad habían descubierto los secretos de la sabiduría de Dios en su perfección. Y la respuesta es no, porque esto está más allá de la inteligencia humana, porque nuestra inteligencia es finita, tiene un límite. Isaías 40:28 dice: su entendimiento no hay quien lo alcance, hablando de Dios. La situación aflictiva de Job le pudiera haber llevado a perder su confianza y su fe en Dios. Pero Job no ha conocido todos los planes de Dios como ningún hombre los puede conocer, ni antes ni ahora. Y Dios cuestiona a Job y le dice en Job 37:16: ¿has tú conocido las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Podría Job explicarse las maravillas de los fenómenos naturales que ocurrían a su alrededor? No, desde luego que no, y mucho menos los propósitos y los juicios de Dios. Recordemos el Salmo 147:5, que dice: su entendimiento es infinito, hablando de Dios. No hay número ni modo de computar su entendimiento. No pierde de vista a Israel, como no nos pierde de vista a nosotros. El que puede contar, poner nombre y llamar a las estrellas, puede también llamar a cada uno de ellos por su nombre para sacarlos de su cautividad, como lo puede hacer con nosotros el día de hoy. Su conocimiento no se mide con el nuestro. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:20, dice que Dios conoce todas las cosas, pero esta frase tan general abarca todo, absolutamente todo. Cuando dice todas las cosas, es todo. Nuestros corazones pueden pasar por alto algunas cosas y dejar de ver ciertas cosas que se deberían declarar, pero Dios ve todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 33, dice lo siguiente: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los decretos y los propósitos misteriosos de Dios acerca del hombre y de su salvación están por encima de nuestra comprensión humana.
pudiéramos ver un poquito en detalle y por vía de ilustración este conocimiento. El conocimiento de Dios abarca absolutamente todas las cosas. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Cómo podría Dios recompensar o castigar si no fuera así? No acontece nada que escape a su conocimiento. Proverbios 5:21 dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Nosotros podemos tener hábitos ocultos a los ojos de los demás, pero nunca a los ojos de Dios. De manera que Dios tiene también un conocimiento perfecto de todo lo que hay en la naturaleza. El Salmo 147:4 dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. El hombre no puede hacerlo, ninguno de nosotros lo puede hacer. Y en Génesis 15:5 dice: ¿cómo podría pues decir Israel, mi camino es escondido de Jehová? Si nosotros vemos en Isaías 40:26 y en Mateo 10:29, dice que ni aún un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Cuándo menos podrá pasar sin conocimiento uno de sus hijos que tal vez sufre martirio por su nombre? Déjeme leerle Isaías 40:26 y 27. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Veamos cómo todo lo tiene bajo su control el Señor. Por eso dice: ¿cuánto podría pasar por alto sin su conocimiento cada uno de sus hijos que tal vez sufre martirio por su nombre? No, nada escapa a la sabiduría de Dios. De manera que también Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que contiene la experiencia humana. Proverbios 5:21 dice que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Dios pesa los hechos de cada uno de nosotros. ¿Cuánto debería afectar esto a nuestra conducta? ¿Cuánto si estuviéramos conscientes de que los ojos del Señor están en nuestros caminos, en cada uno de nosotros, y que nada le es oculto, que todo lo puede ver y todo lo sabe? Y esto nos debería afectar, deberíamos de pensarlo 2 veces antes de hacer las cosas a la ligera, antes de pecar. El Salmo 139, 2 y 3 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. De manera que Dios conoce y aprecia todo lo que hacemos día tras día, antes que nuestros pensamientos estén completos y formados, o que nuestras palabras sean pronunciadas, así como los sentimientos de nuestro corazón, así como nuestro trabajo y nuestro descanso. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. No simplemente los pensamientos, no simplemente las intenciones, sino también las palabras habladas, ociosas, buenas o malas. Éxodo 3:7 dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, pues tengo conocidas sus angustias. Notemos cómo Dios vio
y conoció las lágrimas y el dolor que ellos no se atrevían a manifestar a sus amos. ¿Conoció Dios sus dificultades en Egipto? Claro que sí. A ellos les pareció que no, pero en realidad sí. Y Mateo 10, 29 y 30 dice el Señor Jesucristo que aún nuestros cabellos están todos contados. ¿Qué conocimiento más minucioso es este? ¿Qué perfección en el conocimiento del Señor? En Éxodo 3:19 dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Fíjese cómo esto indica un conocimiento íntimo de lo que un individuo piensa hacer, aún antes de hacerlo. Y en Isaías 48:18 dice el Señor: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Dios sabe lo que hubieran sido nuestras vidas si nosotros hubiéramos obrado de otra manera, conforme a sus mandamientos, conforme a sus lineamientos. Por otro lado, Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que encierra la historia humana. Con cuánta precisión se nos predicen y se nos narran los cambios y los destinos nacionales del pueblo de Dios y aún de la humanidad, de los grandes imperios de aquel tiempo, narrados en Daniel 2 y en Daniel 8. Y en Hechos 15, 18 se dice: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Y en el contexto de este versículo se nos ponen delante los cambios religiosos que habrían de caracterizar las generaciones venideras, los cambios que se han cumplido hasta ahora literalmente, aunque todavía faltan algunos por complementarse. De manera que Dios conoce desde la eternidad todo lo que ha de acontecer. Podemos decir entonces que la omnisciencia de Dios se aduce como prueba de que Él solo es Dios, especialmente en contraste con dioses, es decir, ídolos, dioses con minúscula, ídolos de los paganos. Isaías 48, 5 al 8, en síntesis, dice: te lo dije ya hace días, antes que viniese te lo enseñé. Te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Y Isaías 46, 9 y 10 dice: yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quisiere. Y aquí Dios anuncia a sus profetas cosas que han de ocurrir en el futuro y que la inteligencia humana no puede alcanzar ni tampoco puede comprender. Para Dios no hay ni pasado, no hay presente, ni tampoco futuro. Para Él todo es una gran actualidad viviente. Nosotros somos como un hombre que está parado en un lugar bajo la orilla de un río y que por consiguiente no puede ver más que la parte del río que pasa a su lado. Pero el que está arriba en el aire puede ver todo el curso del río, cómo nace, cómo corre, toda su trayectoria. Así es con Dios. Él conoce desde el principio hasta el fin todas las características de todas las cosas, de toda la historia y de todos los tiempos. A menudo y a través de la historia se presentan algunos problemas relacionados con la doctrina de la omnisciencia de Dios. Vamos a ver solamente algunos, porque siempre estará por encima de toda comprensión humana, como la inteligencia divina puede comprender un número tan vasto y tan múltiple y tan inagotable de cosas.
Por eso, el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. No es posible sondear su inteligencia, está sobre toda capacidad humana. Debemos esperar, por consiguiente, pasmarnos en presencia de una sabiduría tan grande y encontrarnos en relación con ella con problemas que tienen que quedar sin solución, por lo menos por ahora, porque nuestra inteligencia no alcanza para ello. Además, no debemos confundir la presciencia de Dios con la preordenación de Dios. Ambas cosas son distintas en cierta forma. El hecho de que Dios conoce una cosa hace que ésta sea cierta, pero no necesaria. Su preordinación se basa en su presciencia. Faraón fue responsable por el endurecimiento de su corazón, aunque el proceso de este endurecimiento era conocido y fue predicho por Dios. Los actos humanos se deben considerar como ciertos, pero no como necesarios a causa de la presciencia divina. Faraón estaba consciente de que él estaba endureciendo su corazón y que era un capricho el no dejar salir al pueblo de Dios, aún sabiendo el poder, la sabiduría de Dios y todo lo que había de acontecer. Entonces, la omnisciencia de Dios lo conoce todo. Mire, le voy a leer solamente unos pocos versículos del libro de Job, en el capítulo 38, desde el versículo 1, cuando el Señor Jehová convence a Job de su ignorancia. Durante todo el capítulo hay más de 40 afirmaciones acerca de la ignorancia de Job con respecto al Señor. Y es obvio, no hay punto de comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. De hecho, el encabezado del capítulo 38 de Job dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le pregunta el Señor a Job. Ahora le dice el Señor: ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo sus nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte?
¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y podemos seguir así durante todo el capítulo 38 y 39 y vemos que Job no tiene respuesta. Y así somos nosotros. Muchas veces actuamos de manera necia ante la presencia y ante la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Bien, vamos a ver un poco acerca de la omnipotencia de Dios. No sé si alcancemos a ver este atributo divino de nuestro Señor Jesucristo, pero sí vamos a ver algunos puntos. Ok, la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es el atributo por el cual Él puede hacer que acontezca lo que Él quiera. El poder de Dios no tiene límites. La declaración del propósito de Dios es garantía de que lo que Él dice se realizará. ¿Lo dijo y no lo hará? Claro que sí. Hay declaraciones generales en la Escritura acerca del hecho. En Job 42:2 dice: yo sé que tú lo puedes todo y que no puede estorbarse en ningún propósito tuyo. Notemos que el capítulo 42 está después del 38 que acabamos de leer. Y una vez que Job reconoce la sabiduría de Dios, una vez que Dios establece el parámetro entre su sabiduría y la del hombre, mire la actitud de Job ahora. Yo sé que tú lo puedes todo y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. La gran revista de las obras de Dios que se le presentaron a Job le arrancó esta confesión. No hay quien resista tu poder. No hay plan que tú no puedas realizar. En Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lo que es imposible por medios naturales se realiza por los medios sobrenaturales, pero Dios cumple lo que habla, lo que promete. Y todo se mueve con su poder. Una declaración detallada de la Escritura acerca del hecho en el mundo de la naturaleza es lo siguiente: Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1 del 1 al 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. De esta manera, Él habló y fue hecho. Dios mandó y se cumplió. Él no necesita ni siquiera poner su mano a la obra. Su palabra es suficiente. Salmo 107, 25 al 29 dice: hizo saltar el viento de la tempestad. Hace parar la tempestad en sosiego. Aún los vientos y el mar le obedecen. Aún la mera palabra de Dios, una vez que ha sido pronunciada, constituye una ley firme a la que toda la naturaleza debe sujetarse en todo, absolutamente en todo. Nahum 1:5 y 6 dice: los montes tiemblan de él y los collados se deshielan, y la tierra se abraza a su presencia, y por él se hunden las peñas. ¿Cómo podría Asiria resistir a tal poder de este Dios? Este es el mensaje consolador de Dios a Israel. Todo está sujeto a su dominio en el cielo, en el mar y en la tierra. La omnipotencia de Dios en la experiencia de la humanidad. Cuán admirablemente se nos ilustra esto en la experiencia del rey Nabucodonosor en Daniel 4 y en la conversión de Saulo en Hechos 9, de Saulo en Hechos 9. Así como en el caso de Faraón en Éxodo 4:11, en Santiago 4 del 12 al 15.
Por razones de tiempo solamente vamos a ver alguna característica. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Todas las acciones humanas, ya sean presentes, ya sean futuras, dependen de la voluntad y dependen del poder de Dios. Estas cosas se hallan bajo el poder de Dios, no del hombre. Podríamos estudiar la parábola del rico necio en Lucas 12, del 16 al 21, cómo él tiene sus planes, pero Dios tiene pensado otras cosas y sucede, como dicta Dios. Las habitaciones celestiales están sujetas aún a la voluntad y a la palabra de Dios. Daniel 4:35 dice, y en el ejército del cielo hace según su voluntad. El ejército del cielo, los ángeles, los arcángeles, aún los demonios se sujetan a la voluntad de Dios. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos los ángeles espíritus administradores enviados para servicio y favor de los que serán herederos de la salud? Se ha dicho que los ángeles son seres creados por el poder de Dios para un acto especial de servicio y que después de realizado este servicio dejan de existir. Aún el mismo Satanás está bajo el dominio de Dios. Satanás no tiene poder alguno sobre los hijos de Dios, sino a medida que Dios se lo permite. Esto queda claramente establecido en el caso de Job, en Job 1:12 y 2:6, y en el de Pedro, en Lucas 22, 31, 32, en la que se nos dice que Satanás pidió permiso a Dios para tentar al justo patriarca y al impulsivo apóstol. Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Satanás tiene que estar siempre, para siempre amarrado con una gran cadena al fin de los tiempos, como dice Apocalipsis 22. Dios puede poner límite al espíritu maligno de Satanás, como se lo puede poner a las olas del mar. Bien. Por ahora vamos a dejar, digamos que dejamos la omnipotencia de Dios en un paréntesis. En la siguiente enseñanza iniciaremos con este mismo atributo, pero nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento para relacionar un poco más acerca a nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él posee este atributo divino, la omnipotencia. Por ahora, por razones de tiempo, vamos a dejarlo aquí y en la siguiente enseñanza empezaremos con la segunda parte de la omnipotencia, enfocados en el Nuevo Testamento y probablemente iniciemos también la omnipresencia de Dios. De manera que vamos a orar, hermanos. Yo espero que esta enseñanza, que no haya quedado muy entrecortada, que haya sido de gran edificación y que podamos entender que nuestro Señor Jesucristo posee los mismos atributos divinos que posee Jehová, el Padre, el Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, porque Jesús es Dios Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y yo espero que haya sido de edificación, mis hermanos, para que podamos mostrarlo a nuestros hijos y fundamentarlos en una sana doctrina. Oremos pues y demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, tesoros preciosos, Padre. Hoy nos has mostrado dos de tus atributos
Jesús, que son compatibles con el Dios eterno y todopoderoso, que acentúan, Señor, tu poder y tu gloria y todo lo que nos enseñaste, Señor, al estar aquí en la tierra. Nosotros creemos por fe, hubiéramos querido estar presentes, Señor, en tu tiempo, pero gracias a los testimonios que dejaste, Señor, gracias a tu palabra escrita y gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para escribir todos tus prodigios y maravillas, todo el paso que tuviste sobre esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor, y queremos seguir aprendiendo, queremos seguir, Señor, empapándonos de todo lo que tú dejaste, toda la enseñanza que tú nos mostraste a través de tu palabra. Pon hambre y sed de ella, Señor, para que la escudriñemos, para que la pongamos por obra, para que entendamos quién eres tú, Señor, y por qué debemos amarte, adorarte y glorificarte, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.